Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenos días. Es una bendición el poder estar aquí nuevamente para seguir aprendiendo verdades importantes de la palabra de Dios a nuestras vidas. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Y entonces iniciamos con nuestro devocional. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, muchas gracias te damos en esta mañana especial, hermosa, donde nos has permitido iniciar este día. Y gracias, nuestro Dios, por tus cuidados. Oramos, Padre Celestial, que tus favores no cesen, que tus misericordias sigan coronando nuestras vidas. Y específicamente queremos pedirte en esta mañana que a través de esta lección que vamos a escuchar, que vamos a aprender, tú sigas enseñando a nuestros corazones, oh Dios, aquellas cosas que quieres tú que aprendamos, que quieres también que podamos aplicarlas a nuestras vidas y específicamente, pues, sobre el tema que vamos a estar viendo, que tiene que ver sobre la oración y muchas cosas, Padre, que deben cambiar en nuestra vida de oración. Te damos entonces gracias y encomendamos este tiempo ante ti, dándote alabanza y gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, chicos, pues precisamente vamos a iniciar una serie, una pequeña serie nueva. Esta serie tiene que ver con el tema de la oración, ¿sale? Entonces, es muy interesante. Es una lección breve, sin embargo, tiene mucho que podemos aprender, ¿sale? Entonces, les voy a compartir. Ahí está la pantalla. ¿Sale? Y pongan de favor atención, porque yo quiero preguntarte si alguien de ustedes puede decirme quién es la persona que gobierna el país. Sí, seguramente sabes que es el presidente, ¿verdad? El presidente de la República, la persona encargada de gobernar el país. ¿Cuántos de ustedes lo han visto? Sí, seguramente lo has visto en televisión, pero en persona, ¿cuántos de ustedes realmente lo conocen en persona? Aún más, te quiero hacer otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes han platicado con él? Yo a veces he escuchado que dicen, yo conozco a tal persona que ha hablado con él, ha platicado con él, se lo encontraron en tal lugar y le hablaron, lo saludaron, sí. Pero si quisieran otra vez hablar con él, pueden entrar a cualquier hora, llegar a cualquier hora donde está y conversar con él. Por supuesto que no. Es una persona muy ocupada. Tendría que haber una razón muy importante seguramente para que tuviéramos oportunidad de platicar con él. Y aún también yo creo necesitaríamos un permiso especial para presentarnos ante él. Pero déjame decirte que hay alguien superior y mucho mayor que cualquier gobernante en la tierra. ¿Quién es? Bueno, nada más y nada menos que nuestro Dios, el Dios vivo, el creador del cielo y de la tierra. Él es grande, sabio y poderoso. Así es. Y Él permite que la gente esté en su presencia en cualquier momento con Él. Y la respuesta es sí. Y aún más, no solamente permite que la gente entre, sino también Él la invita a entrar. Aquel que hizo el mundo, los árboles y toda la creación, ¿sí? Desea que la gente converse con Él. Dios, que todo lo sabe y que todo lo puede, que está siempre dispuesto a escuchar a aquellos que conversan o platican con Él. Conversar con Dios parece ser sencillo. Sin embargo, déjame decirte que en el mundo hay mucha gente que sabe muy poco o casi nada acerca de la verdadera oración. Otros no saben que Dios ha establecido ciertas reglas o ciertos principios que deben ser obedecidos si la oración ha de ser contestada. Muchos de los que dicen que oran, no oran al Dios vivo y verdadero. ¿Por qué? Porque no le conocen. La Biblia nos dice que ciertas personas oran a ídolos que ellos mismos han hecho y han adornado con oro, con plata o con otras cosas. Eso lo dice Isaías 40, 19. Y bueno, es aquí donde comienza
nuestra primera imagen, ¿sale? Mira, vamos a estar viendo el tema de la oración, verdades acerca de la oración, como decía el título. Ahora, fíjate esto. Si un hombre es demasiado pobre para comprar un ídolo de oro, puede cortar un árbol, quizás uno que él mismo haya plantado. Usaré parte de la madera para encender fuego y calentarme con él. Puede pensar alguien, ¿sí? Puede quemar otra parte para hornear su pan y tomará el resto de la madera y tallará en ella una imagen. Luego, arrodillándose ante ella, la adorará y orará diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. Eso nos lo narra el profeta Isaías sobre esa situación. Este hombre no solo se detendrá a pensar, ¿sí?, en lo siguiente. Él no va a reparar en pensar en esto. Esto solo es un pedazo de madera que he tomado parte de ella para calentarme, he usado otra parte para hornear mi pan. ¿Cómo puede el resto de ella ser Dios? Porque, ¿cómo es posible que esté yo ahora hablando ante un trozo de madera? ¿Puede un Dios de madera oírme? No, no se hará estas preguntas. Simplemente orará a su trozo de madera como si realmente fuera un Dios que puede escuchar y responder la oración. Y realmente esto es una gran torpeza. Hay hombres y mujeres que actualmente suben escalones de los templos apoyados de sus manos y rodillas, creyendo que al hacer esto su Dios, que puede ser de oro, puede ser una imagen o puede ser de piedra, oirán sus oraciones. Otras personas, imagínate, hay lugares donde personas escriben sus oraciones en un papel y las pegan sobre una rueda con la esperanza de que al girar la rueda, sus oraciones puedan ser escuchadas. Muchas personas creen que si ofrecen sacrificios a sus dioses, estos responderán sus oraciones. Y aún hay algunos que suponen que el verdadero Dios del cielo exige un sacrificio para escuchar oraciones. Pero muchos años atrás, un profeta de Dios, Isaías, es al que me refiero, dijo al pueblo de Dios, es decir, al pueblo de Israel, que ningún sacrificio que el hombre pudiera hacer sería lo suficientemente grande para el Dios vivo. Explicó que aunque la gente cortara todos los árboles del Líbano y las ofreciera sus animales a Dios, su ofrenda no sería suficiente. Eso lo dice Isaías 40:16. Hay algunos que creen que si una persona es suficientemente buena, ojo, pon mucha atención a esto. Hay personas que creen que si alguien es suficientemente bueno, sus oraciones serán escuchadas. Es decir, el requisito es ser muy bueno para que Dios te escuche. Pero fíjate lo que vamos a aprender. Hace mucho tiempo, cuando el Señor Jesús vivió en la tierra, había un hombre, ¿sí? Había un hombre que pertenecía a un grupo, ¿sí?, que se consideraban, un grupo de personas que se consideraban muy buenas. Eran importantes gobernantes del pueblo judío. Se les llamaba los fariseos. Los fariseos, wow, ellos no adoraban ídolos de madera o de piedra, ni de oro o plata. No, ellos adoraban al Dios vivo y verdadero. Los fariseos usaban largas túnicas con amplias rayas para que la gente los conociera y los reconociera también cuando caminaban por las calles y los mercados. Les encantaba que el pueblo los alabara, especialmente que los saludara con mucho respeto y que les dijeran frases así como, ¡salud, rabino! Y todos pensaban que los fariseos eran fieles a Dios, que estudiaban cuidadosamente las leyes de Dios y aún agregaban sus propias leyes. Ellos trataban de cumplir la ley de forma estricta. Esto incluía diariamente, regularmente, darle a Dios la 10ª parte de su dinero, es decir, cumplir con el diezmo. Les estaba prohibido tocar animales muertos. Ellos no se acercaban a personas enfermas. Creían que si lo hacían,
o mucho más, si las tocaban, estaban pecando contra Dios. Los fariseos estudiaban las escrituras para poder contestar las preguntas que pudiera hacerle la gente acerca de la palabra de Dios. Se amarraban en la frente o se ceñían en la frente y también en los brazos pequeños estuches o cajitas de cuero en los que llevaban porciones de las escrituras, es decir, versículos o porciones de la Biblia. Ellos eran muy religiosos. Debido a que estos hombres vivían en una forma tan estricta en las fiestas y en las sinagogas, a ellos les concedían los asientos más importantes. Qué satisfechos se sentían de tener la atención, de que veían que la gente les prestaba no solamente atención, sino también mucha importancia por la posición que tenían. Muy a menudo los fariseos iban al templo a orar. No piensen que hacían oraciones cortas y luego se iban a su casa. No, de ninguna manera. Ellos siempre hacían largas oraciones. Puedes leer también después en tu casa, con calma, Mateo capítulo 23, versículo del 1 al 30, y mira todo lo que hacían los fariseos. Ellos también pensaban que sus oraciones agradaban a Dios. Quizás la gente que escuchaba a los fariseos deseaban orar como ellos, se les antojaba orar como ellos. Pero aquí viene la pregunta importante. ¿Qué pensaba Dios sobre las oraciones de estos hombres? Hombres que ya no adoraban un ídolo, que ya no adoraban una estatua, que no hablaban ante un pedazo de madera. Pero ¿qué pensaba Dios acerca de sus oraciones? Bueno, una historia que el Señor Jesús contó nos dará la respuesta. Jesús una vez dijo que dos hombres habían ido al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un publicano. Así es. Cuando el orgulloso fariseo caminó en el templo, un lugar donde fue a un lugar donde todos pudieran verlo, vio al cobrador de impuestos. Probablemente movió su cabeza y él se dijo dentro de sí, oh, ese tramposo, si yo fuera él, ni siquiera vendría al templo de Dios. ¿Quién se cree que es? Dios nunca escuchará su oración porque es malvado, es un traidor del pueblo. Luego, solo pensando en lo bueno que él era y despreciando a los que estaban a su alrededor, el fariseo levantó su cabeza y comenzó a orar y comenzó a decir, Dios, te agradezco que no soy como los otros hombres. Ay, Señor, no soy ambicioso. Tampoco yo soy deshonesto. Yo no soy impuro, ni tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Ay, Señor, te doy gracias porque yo ayuno 2 veces a la semana. ¡Y! Déjame decirte que la costumbre en Israel es que ya 2 veces a la semana pues era mucho. Algunos decían que solamente con una era suficiente. Y wow, se pasaba de bueno, ¿verdad? Hacía más de lo que la ley exigía. Prácticamente lo que estaba él tratando de decir. Aparte también él decía, Señor, te doy gracias porque yo siempre te doy el diezmo de todo lo que tengo. El fariseo de repente terminó su oración. ¿Él pidió algo? Oye, ¿él recibió algo? No. Para empezar, déjame decirte que él estaba hablando orgullosamente con él mismo. Realmente no estaba hablando con Dios. El Señor Jesús continuó la historia y dijo que el cobrador de impuestos, el publicano, sí, un publicano era un cobrador de impuestos. Un publicano sí era un traidor del pueblo porque le quitaba el dinero a los judíos para dárselo a Roma. Sí, el publicano era un hombre pecador. Sí, el publicano era todas esas cosas. Pero fíjate lo que dijo el Señor Jesús. Él dijo que el cobrador de impuestos, es decir, el publicano, permaneció en el lugar donde no se hacía notar. Ni siquiera levantó su cabeza. Al contrario,
la mantuvo inclinada y se golpeaba el pecho, se pegaba en el pecho y decía, Dios, Dios, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, pecador. Es decir, él mismo estaba reconociendo su pecado, su maldad. Él se consideraba el peor de los pecadores del mundo. Comparada a la oración del fariseo, la oración del cobrador de impuestos fue muy cortita. Pero ¿qué crees? ¿Cuál escuchó el Señor? El Señor escuchó a este cobrador de impuestos. Dios oye las oraciones de quienes confiesan sus pecados y buscan el perdón de Dios. Jesús le dijo a la gente, el cobrador de impuestos se fue a su casa perdonado por Dios. Su pecaminoso corazón, porque realmente era pecador el cobrador, quedó limpio ahora, quedó limpio su corazón. Sin embargo, el fariseo no fue perdonado. Su corazón oscurecido por el pecado no fue limpiado. Todo aquel que es orgulloso será humillado, pero el que es humilde o sumiso será enaltecido. El Señor Jesús terminó su corta historia. La gente comprendió lo que Él les estaba enseñando. Aquellas oraciones que suenan muy bonitas y que son muy largas, no significa que porque son bonitas o porque son muy largas, son correctas. No, aquí lo que importa es la actitud del corazón. El fariseo era como un traste que está limpio por fuera, limpio por fuera, pero está sucio por dentro. Puedes después leer Mateo 23-25. Eso dijo el Señor. Sin embargo, al cobrador de impuestos, él le preocupaba su interior. Le pidió a Dios que perdonara su pecado, que tuviera de él misericordia. Debido a que su oración fue contestada, su corazón quedó limpio por dentro. Llegar a obtener esa limpieza de corazón es de suma importancia para el Señor. La Biblia nos dice, si en mi corazón hubiese yo mirado o aprobado la iniquidad, es decir, el pecado, el Señor no me habría escuchado. Eso lo dice el Salmo 66:18. El fariseo tenía pecado en su corazón, era orgulloso y el Señor no escuchó su oración. No, el cobrador de impuestos le confesó a Dios su pecado. Su oración fue escuchada y su pecado fue perdonado. Primera de Pedro 3:12 nos dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios ve el corazón. Sabía que el fariseo, un hombre aparentemente bueno, estaba en un gran pecado, el del orgullo. El cobrador de impuestos, al reconocer su pecado y pedir perdón, fue visto por Dios como justo. No porque era justo, sino porque vino pidiendo el perdón del Señor. Ahora, vamos a hablar de tus oraciones. En primer lugar, tú oras al Dios verdadero, al único que puede escuchar y responder las oraciones. Eso es algo muy importante que debes de preguntarte. 2, ¿ya le has confesado al Señor tus pecados como lo hizo el cobrador de impuestos? Es decir, ¿has reconocido tu pecado? ¿O eres aquellos que dices, ay Señor, pues sí, a veces hago travesuras, a veces tomo cosas que no son mías, pero después las regreso. Ay Señor, a veces sí hago cositas que tal vez no están muy bien, a veces cometo errores. O sea, eres como aquellos que les gusta maquillar su pecado. Cuidado, ¿vale? 2, ¿le has pedido a Dios que ya perdone tus pecados? Si lo has hecho, entonces tus pecados han sido perdonados y puedes conversar, platicar con Dios acerca de cualquier cosa y Él te escuchará para asegurarte de que recordarás estas cosas. Escríbelas en tu cuaderno, ¿sale? Puedes escribir estas cosas en tu cuaderno. 1, orar es conversar o platicar con Dios, ¿vale? 2, otra cosa que aprendimos en la lección. Solamente el Dios vivo y verdadero puede escuchar, ¿sale? Y responder oraciones.
¿Sí? 3. Dios oirá la oración de cualquiera que confiesa su pecado y pida perdón. Es decir, de aquellos que ya están a cuentas con Él. ¿Sale? No significa que tienes que hacer algo para arreglar, para compensar con Dios. Muchos tienen esa idea de que hice algo bueno, pero tengo que hacer algo, perdón, hice algo malo y ahora tengo que hacer algo bueno para compensarlo, para ponerlo en una balanza. Eso no es cierto. Eso realmente nada más está en su imaginación de las personas, pero Dios no piensa así, porque Dios sabe que tú mismo no te puedes quitar tu pecado. Entonces, Dios escuchará la oración de cualquiera que confiesa su pecado y pida perdón. ¿Por qué? Porque también el pecado estorba, ¿sí? Es un estorbo. Y última cosa, 4. Cuando mi pecado ha sido perdonado, puedo hablar con Dios acerca de cualquier cosa. Entonces, es muy importante, chicos, que poco a poco vayamos aprendiendo estas verdades importantes sobre la oración. Por eso así se llama la serie, verdades sobre la oración. Entonces, Dios quiera, chicos, que cuando ahora tú vas a platicar con Dios, no lo hagas con orgullo, porque seguramente el Señor cerrará automáticamente las ventanas de los cielos y dirá, esta oración no va a ser contestada, ¿sí? No, ni siquiera va a ser atendida, porque esa persona que está orando ni siquiera viene a exigir, viene a pedir cosas, pero ni siquiera viene con una actitud humilde de corazón, reconociendo su propio pecado. Dios les bendiga, chicos. Nos vemos en el siguiente devocional. Hasta pronto.